Bien, bien, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti de nuevo. Y cuéntanos un poquito qué significa que eventualmente podamos tener una ley que regule el uso de la leña y que además la designe como combustible, ¿no, René? Sí, bueno, es una muy buena noticia, la verdad. Hace muchos años que esperábamos esta ley, una ley que reconoce a la leña como un combustible, porque hay que recordar que a pesar de la importancia que tiene la leña, el carbón vegetal, por ejemplo, incluso los pellets que se utilizan bastante hoy, estos combustibles no existían legalmente. Por lo tanto, esta ley es un primer paso para avanzar hacia la modernización del mercado de estas fuentes de energía. Ahora, en lo práctico, yo entiendo que ustedes participaron además en el, no sé si en el Parlamento o participaron directamente en la elaboración del proyecto de ley, René, ¿verdad? En la elaboración, la verdad es que nosotros como Instituto Forestal no participamos, pero sí estuvimos presentes en la Cámara de Diputados en un par de ocasiones, presentando algunos antecedentes sobre este tema. Y el proyecto de ley original, que fue inicialmente presentado por parlamentarios, fue una moción parlamentaria, digamos, después fue prácticamente reemplazado por un articulado nuevo que elaboró que envió el gobierno, el Ejecutivo, y esa versión fue discutida largamente en la Cámara de Diputados y bueno, acaba de ser aprobada. Y fue mejorando bastante, digamos. Reconoce a la leña como combustible y al carbón vegetal y todos estos combustibles, ¿verdad?, que se denominan biocombustibles sólidos, y al mismo tiempo establece una serie de regulaciones que tienen que ver con su utilización. Cosas que para la gente no van a ser tan nuevas en realidad, porque, por ejemplo, una de las cosas que establece este proyecto de ley es que la leña tiene que tener un máximo de un 25% de humedad. En realidad establece exigencias de humedad que van a ser después definidas con más detalle en el reglamento de la ley, así como también algunas especificaciones o exigencias asociadas a la certificación de los comerciantes de biocombustibles sólidos. Ahora, el impacto que va a tener, precisamente te iba a preguntar respecto del impacto que va a tener en la población, por un lado, en quienes consumen leña, pero también en los productores de leña, ¿no? ¿Qué dice la ley? ¿Qué impacto entonces sería el que podría generar? Hablamos de leña seca, ¿cómo se va a secar la leña? ¿Cuál es el proceso que sugiere la ley o que al menos ordena, ¿no? En términos del proceso desde la plantación, digamos, hasta el corte del árbol para sacar leña. ¿Cuál va a ser ese proceso y cómo va a impactar finalmente en los productores y en los consumidores, René? Sí, bueno, en buena medida la discusión que ha habido sobre este proyecto de ley gira en torno a la realidad social que caracteriza al consumo de leña en el sur de Chile, en el centro sur de Chile. La leña, o los chilenos, digamos, en general, utilizamos este combustible en buena medida porque es el más barato cuando se compara con otras fuentes de energía. O sea, hay un tema social detrás del consumo de leña. Por eso es que no ha sido tan fácil, a pesar de que han habido algunos personajes, algunos parlamentarios que han querido avanzar hacia la prohibición de la leña. No ha sido fácil avanzar en esa dirección porque existe todo ese contexto social. Y también existe ese contexto social para los productores, o sea, existen miles de pequeños, medianos productores de leña que, digamos, se manejan con bastantes niveles de precariedad, tanto en lo que respecta al manejo de los bosques y de las plantaciones, como también a todo el proceso de comercialización. Entonces, yo creo que lo importante en este proyecto de ley, primero es reconocer que es un buen paso porque lo primero, digamos, es reconocer que algo existe, en este caso que existen estos biocombustibles que son importantes en Chile, y luego empezar a avanzar en un proceso gradual de modernización de la leña, de la producción y de la comercialización de leña. Y cuando me refiero a algo gradual, me refiero a que tenemos que darnos varias décadas probablemente para paulatinamente hacer exigibles ciertos requisitos en relación a la producción y a la comercialización de leña. No es llegar y aplicar regulaciones con respecto a esta materia de la noche a la mañana por la realidad social que recién mencionaba. Ahora, esta declaración eventualmente que pudiera hacer la ley de la leña como combustible, ¿es un paso importante o es el único paso que se puede dar en materia de descontaminación, René? Fundamentalmente en el sur de Chile, ¿no?
Sí, es un paso porque permite por lo menos reconocer que estos combustibles existen y que tienen que cumplir con ciertos requisitos, requisitos de humedad, ¿verdad? Requisitos en cuanto a, por ejemplo, la presencia de cortezas en la leña. La corteza cuando se quema es uno de los elementos más contaminantes y nocivos, por lo tanto, regular, por ejemplo, la presencia de cortezas en la leña es un paso importante, a pesar de las dificultades que van a haber para eso, porque hay dificultades prácticas en eso. Es un paso para avanzar hacia la descontaminación, sin embargo, no es el único y Chile lo que tiene que hacer es ir avanzando en medidas que permitan, por ejemplo, reducir el consumo de leña para calefacción. Una de ellas, que es una de las más importantes que nosotros hemos estado promoviendo desde el Instituto Forestal, es el reacondicionamiento térmico de las viviendas, o sea, mejorar la calidad térmica de nuestras construcciones. Si nosotros en Temuco, en Valdivia, tuviésemos casas un poco mejor aisladas térmicamente, probablemente podríamos reducir a la mitad el consumo de leña y el consumo de energía en general para calefacción. Entonces, son varias medidas, pero yo creo que lo más importante acá es tener conciencia que no existe una varita mágica que nos va a resolver el problema de la noche a la mañana. De hecho, en Temuco, bueno, el plan de descontaminación ya lleva 10 años o 15 años funcionando. La verdad es que no tengo el tiempo preciso, Por lo menos. el periodo. Claro, por lo menos lleva ya una década y ustedes han visto que la solución todavía no está y eso va a demorar un poco más porque no es fácil reemplazar la principal fuente de energía que hemos estado utilizando en el sur desde tiempo, digamos, histórico. O sea, en fondo siempre hemos usado madera para energía. Antes se usaba bastante para cocinar, eso fue reemplazado por gas licuado, que es lo que predomina hoy día en las ciudades del sur, pero el uso para calefacción sigue siendo muy importante. Está entrando el pellet, está entrando también la calefacción eléctrica. Entonces tenemos que ir complementando estos combustibles y poco a poco vamos a lograr descontaminar nuestras ciudades. Sí, ya lo planteas tú, digamos, el que este proyecto se materializa en ley finalmente no es la varita mágica que nos va a solucionar 100% el problema de contaminación. Mencionabas también respecto a la aislación térmica, digamos, y las normas de aislación térmica que rigen en el país, entiendo, desde 2007 o 2017, si mal no recuerdo. Pero me falta un elemento, fíjate, en este abanico de posibilidades para efectos de disminuir la contaminación que tiene que ver con el uso de la tecnología en los artefactos. Uno hoy día ve que los calefactores siguen siendo muy rústicos, ¿no? Salvo que sean los de pellet, que de alguna manera han avanzado un poquito más gracias a la aplicación de tecnología. Pero en general, en el resto de los artefactos que ocupamos para calefacción, la tecnología está muy poco presente, René, ¿o me equivoco? Sí, llama la atención que muchas veces quienes han criticado la leña desde Santiago, especialmente desde el gobierno central, y han propuesto incluso prohibir la leña, no tengan la misma fuerza para empujar una normativa más exigente para los calefactores y los equipos que utilizan leña. Y es verdad lo que tú dices, uno va al retail, a las tiendas, y todavía se encuentra con calefactores muy rudimentarios que tienen una eficiencia del 30-35%, que la verdad es que no deberían estar comercializándose, pero todavía están ahí, disponibles para que las personas las compren y los utilicen. Entonces, así como tenemos que avanzar en una leña, un combustible leña más moderno, que tenga un mejor estándar de humedad y todo lo que hemos conversado, que de alguna manera nos permite este proyecto de ley, también tenemos que avanzar en una mejor normativa para los calefactores y los equipos, en casas mejor aisladas. Y una cosa bien importante, que todas estas medidas vayan a la par de un presupuesto que permita avanzar, porque la modernización en el mercado de la leña y los planes de descontaminación no van a avanzar si el gobierno central no les define un presupuesto adecuado para que se puedan realmente implementar y lograr las metas de reemplazo de calefactores, las metas en relación al reacondicionamiento térmico de viviendas, al apoyo a los comerciantes y productores de leña, etc. Por lo tanto, eso es muy importante, si no, todas estas iniciativas van quedando un poco rezagadas y no logran ir cumpliendo los objetivos que persiguen. Desde el punto de vista de la ciencia, que es lo que tú desarrollas, René, en el Instituto Nacional Forestal, ya lo decías tú también, ¿no? 10 años llevamos aproximadamente y quizás más en este plan de descontaminación. Pero la contaminación viene de mucho antes. Estamos un poquito atrasados. ¿Faltó decisión política de hace mucho tiempo para poder llegar efectivamente a concretar una ley como esta? Mira, es que yo creo que, con respecto al proyecto de ley, sí, de todas maneras faltó voluntad política en los gobiernos, en todos los gobiernos, en el fondo. Este no es un tema de un grupo político en particular, sino que
de alguna manera somos víctimas del centralismo chileno, que ojalá se vaya resolviendo con la elección de los gobernadores y de otras autoridades a nivel local, porque todos estos temas que de alguna manera se asocian a las ciudades del sur de Chile van quedando rezagadas. Cuando Santiago comenzó con su plan de descontaminación atmosférica en la década de los 90, avanzaron con bastante más velocidad en la normativa que implicaba, por ejemplo, los filtros catalíticos para los vehículos, los combustibles sin plomo. No sé si te acuerdas que antes la benzina era bastante más rudimentaria que la benzina verde que consumimos hoy día. En Santiago se avanzó a otro ritmo, hubo otro presupuesto, hubo otra voluntad política. Y el problema tiene que ver con eso, en el fondo. Santiago decide muchas cosas y nosotros nos quedamos ahí a merced de esperar de que hayan los presupuestos, de que se definan las prioridades y de que estas cosas se impulsen con fuerza. Ahora, también hay que reconocer, y hay que ser justo, de que los planes de descontaminación de Temuco, de Valdivia, en fin, otros que se han implementado, han logrado avances y están logrando cosas importantes como una lenta transición de la leña hacia el pellet y hacia otras fuentes de energía que, como hablábamos la última vez en la entrevista, ¿verdad?, que tuvimos, han permitido estabilizar por lo menos los volúmenes de consumo de leña en nuestras ciudades. No estamos creciendo tanto como se creció en décadas pasadas. Entonces esa es una buena noticia. No hay que mirar los dos lados, digamos, los aspectos positivos de los planes de descontaminación y tener conciencia de por qué no avanzamos más rápido. El doctor René Reyes, investigador del Instituto Nacional Forestal, ha estado con nosotros hablando sobre este avance del proyecto de ley. Fue aprobado ya en la Cámara de Diputados, espera su segundo trámite en el Senado. Vamos a ver qué resultado tiene eso y seguramente de hecho vamos a conseguir conversando de estos temas. Muchas gracias, René. Un abrazo, buena tarde. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.